Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy vamos a hacer un proyecto electrónico súper útil que a más de uno le va a venir súper bien. Bueno, como veis necesitamos unos conectores USB y aparte diodos LED. Básicamente eso es lo que vamos a necesitar, no mucho más. Y conocimientos de electrónica, bueno, los justos y necesarios. Bueno, y se me olvidaba, una resistencia limitadora para esos diodos. Aquí tengo un estuche que está súper chulo, os dejo en la descripción del vídeo algunos enlaces que os pueden interesar. En este caso necesitaremos una resistencia de 100 ohmios porque este circuito electrónico va a ser alimentado con 5 voltios, el típico alimentador para cargar tu smartphone. También un palito de helado y un cable que tengamos por ahí roto de un USB, pues lo sacaremos y eso será para alimentar. La parte más difícil del montaje va a ser la soldadura porque tenemos que ser muy precisos, así que los que consigáis hacer este proyecto podéis sacaros la carrera de cirujano porque no vais a tener problema ninguno. Ahí estamos soldando a las patitas del USB hembra que podemos comprar, o en este caso ha sido reutilizado de un adaptador, un hub de estos que tienen muchas entraditas, y hemos soldado el pin positivo de cada diodo LED a un pin del USB, y ahora la resistencia limitadora que será común para todos los pines o partillas negativas de los diodos LED. Bueno, el que conoce un poquito la electrónica, todo lo que he dicho lo ha entendido seguro, y si no, pues simplemente replicas lo que estáis viendo y solucionado. El proyecto os puedo asegurar que es muy útil y no es la típica cosa que va a acabar por ahí tirada porque no tiene utilidad. Esto sí que es una verdadera herramienta de testeo. Y ahora vamos con la soldadura hiperfina, que es para el micro USB hembra. Puede ser un micro USB, un mini USB, otro USB o hasta un USB tipo C, que si queréis os lo traeré al canal porque ahora casi todos los smartphones vienen con ese conector. Bueno, pues podré hacer una upgrade o una actualización de este circuito para que podamos usarlo con USB tipo C. La resistencia la tenemos que romper porque de ella solo utilizaremos una de sus patillas, porque este alambre es ideal para nuestro objetivo. Ahora presentamos en el palito de helado, que si es color verde mucho mejor porque esto nos dará muy buena suerte en el futuro, y marcamos el sobrante de madera que tendremos que cortar. Lo mejor es con una sierra y si no con un alicate de corte. Con unas tijeras, bueno, no lo hagáis porque se os va a estropear el palito de helado y bueno, pues es una pena. Con alicate de corte se hace súper bien. Eso sí, tienes que tener un puño de hierro porque está bastante duro. Vale, pues vamos a pegar las cosas con pegamento de contacto de este de la gotita, bueno, superglue o similar. Ponemos el micro USB por un lado, en cuestión de 5 o 10 segundos está más que pegado, y también el USB. Y con esto están todos los componentes fijados en su sitio. Ahora tenemos que poner la alimentación. Como veis, el circuito es súper sencillo. Bueno, os voy a aventurar y os voy a decir ya qué circuito es. Es un testeador para cables USB. Seguro que muchos de nosotros tenemos un montón de cables para cargar cámaras, para cargar smartphone, tablets, que dejan de funcionar o dejan de transmitir o dejan de comunicar al ordenador cuando los conectamos. Bueno, pues esto es porque uno de sus cables se ha estropeado o se ha roto, o puede ser el mismo conector, no lo sabemos. La cuestión es que con este aparato conseguiremos detectar qué cable es el que se ha estropeado. Así de sencillo y así de simple. ¿Cómo se alimenta? Como he dicho, con 5 voltios. En este caso vamos a utilizar una power bank y como testeador o testeado este cable que hemos pelado para producir una avería, y luego intentaremos solucionarla o repararla, porque los cables USB que se estropean no siempre están estropeados, simplemente están averiados, y como toda avería se puede solucionar. Modo de conexión, ahí ves, USB por un lado, micro USB por otro lado, y la alimentación, pues a la power bank, y si no, a un adaptador de corriente típico de estos que todos tenemos. Vamos a ver qué sucede cuando conectamos, y si todo está bien, todos los cables funcionan,
tienen que encenderse todos los diodos LED. Por lo tanto, en este momento este cable funciona a la perfección, debe cargar y debe transmitir datos. Ahora vamos a producir la avería. ¿Cómo? Pues muy sencillo, la manera más fácil es cortar un cable. Vamos a sabotear nuestro cable USB. Ahí hemos cortado e instantáneamente nuestro detector nos arroja una avería. Ese diodo se ha apagado diciendo que ese cable está cortado. Y si cortáramos otro, pues ahí vemos, también nos arroja el error al LED correspondiente. Bueno, ahora mismo tenemos un cable que da dos errores, así que tendríamos que abrir el cable, saber o detectar en qué punto está el cable estropeado, que normalmente suele ser cerca de los conectores, normalmente es su punto débil. Así que una vez detectado procedemos a unirlos mediante una simple soldadura. Eso sí, tenemos que aislar los cables unos con otros. Aquí estamos haciendo la prueba. Perfecto, se ha solucionado el error, tenemos que aislarlo. Lo mejor es usar termorretráctil o cinta aislante, y si es una mezcla de ambas, pues bueno, tampoco pasa nada. El termorretráctil, como aquí veis, son como unas funditas que con el calor de un mechero se contraen y queda súper bien aislado, o sea que es ideal. Lo que pasa es que en este caso, al ser muy chiquitito todo, bueno, pues se hace el trabajo un poco difícil. Por eso un poco de cinta aislante y luego envolvemos todo en una especie de como de capuchón de termorretráctil igual, y ahora ya está totalmente reparado y teóricamente operativo. Vamos a hacer el último test para verificar que el cable está bien y verificar que nuestro testeador de cables USB, micro USB funciona, y aquí está dándonos un testeo correcto, por lo tanto, avería solucionada. Y recordar que si no estáis suscritos al canal Giga Experimentos, suscribiros para ver vídeos iguales o mejores que estos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.